Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Corporal Kinesis. En esta ocasión vamos a plantear en formato audiovisual una serie de videos orientados hacia las ciencias del ejercicio. En esta primera entrega vamos a hablar de los patrones motores básicos o patrones básicos de movimiento. Sin dudas, una temática muy interesante para reordenar, entender mejor el movimiento y poder programar mejor el entrenamiento. Cuando hablamos de patrones motores básicos o patrones básicos de movimiento, estamos haciendo alusión a una configuración del movimiento humano. Aquellas acciones que realizamos en la vida diaria, desde sentarse, pararse, mover cosas pesadas, levantar cosas, agarrar cosas por encima de la cabeza o, por qué no, también acciones deportivas. Es por eso que plantear un entrenamiento en base al movimiento y a estos patrones motores nos va a permitir organizar y clasificar mejor nuestros ejercicios. Dependiendo del autor tenemos diferentes tipos de clasificaciones, pero vamos a tratar de volcar y hacerlo simple y básico para llevarlo a la sala del gimnasio. Los patrones motores básicos no atienden solo a un grupo muscular específico, sino también a eslabones cinemáticos o, mejor dicho, articulaciones. Es por eso que analizar el movimiento de forma general, como valga la redundancia, lo dice la palabra, movimiento, un conjunto de acciones, va a ser mucho más eficiente y nos va a poder permitir pararnos mejor a la hora de seleccionar los ejercicios adecuados. Para hablar de patrones motores básicos es necesario primero entender una serie de conceptos que nos van a facilitar el camino a su entendimiento. Una primera concepción es plantear ejes y planos, ya que cualquier movimiento se va a realizar en un eje o en un plano. Tenemos, por ejemplo, un plano sagital en el cual vamos a realizar movimientos en un eje vertical de flexo-extensión. Vamos a encontrarnos con un plano horizontal o un plano coronal donde vamos a realizar movimientos de abducción y abducción. Y vamos a encontrarnos con un plano transversal donde vamos a realizar movimientos de rotación. Un ejercicio se realiza en varios planos de movimiento, en varios ejes, ya que lógicamente encasillarnos en un solo plano sería erróneo. Otro concepto que es muy importante es el de la metodología de entrenamiento, es decir, cómo vamos a encarar la situación del entrenamiento y plantear los objetivos, ya que si no tenemos objetivos probablemente no podemos pensar en una selección de ejercicios o de movimientos. Es por eso que entendiendo el nivel del entrenado, el tiempo que tenemos y el enfoque que queremos realizar de nuestro entrenamiento, vamos a poder encasillarnos en un plan full body, es decir, con poco tiempo y con ejercicios más multiarticulares, con una gran demanda energética. Por otro lado, y ya asumiendo una línea un poco más antigua, tenemos los planes o metodologías Wader o divididas, donde podemos dividir el trabajo o el entrenamiento en tren inferior y tren superior, cadenas cinemáticas superiores y cadenas cinemáticas inferiores. Si seguimos complejizando un poquito más, quizás más en intermedios, en avanzados, podemos hablar de rutinas o planes de entrenamiento que se van a orientar a una metodología más de 3 o 4 días, entonces podemos empezar a subdividir en lo que sería push-pull, por ejemplo, tracción y empuje, un trabajo de cinemáticas inferiores al segundo día, conocido como piernas, y un tercer día full body, y así seguir complejizando, como por ejemplo un entrenamiento de 4 días, donde podemos hacer tracciones el día 1, empujes el día 2, piernas o miembros inferiores el día 3, brazos el día 4, y así seguir complejizando los entrenamientos, pero principalmente orientarlos al contexto y al principio de individualización, como siempre decimos en nuestro canal. Una vez que tenemos seleccionada la metodología que vamos a utilizar y entablado los objetivos, es hora de pensar en los ejercicios y clasificarlos por cada patrón básico de movimiento. Cuando hablamos de ejercicios de tracción, hablamos de un patrón de movimiento en el cual vamos a acercar cargas al eje axial. Es decir, estas cargas pueden ser acercadas de forma vertical u horizontal. Por eso podemos subdividir en tracciones verticales o tracciones horizontales. Tracciones verticales vamos a tener las clásicas pull-ups o dominadas y algunos jalones. Y en tracciones horizontales principalmente los remos y algunos pocos jalones. Empujes es un patrón de movimiento totalmente antagonista al de tracciones, es decir, que la carga se aleja tanto de forma vertical como horizontal en relación al eje axial.
Tenemos un empuje horizontal, como por ejemplo un press banca con mancuernas, y tenemos un empuje vertical, como por ejemplo podría ser un press jabalina o un press militar. Otro patrón de movimiento son los dominantes de rodillas, conocidos también como squats en otras clasificaciones, y básicamente aluce a una gran variedad de sentadillas donde se va a estimular principalmente como musculatura agonista el cuádriceps. Dominantes de cadera. Acá podemos hacer la salvedad de volver a subdividir entre bisagras de cadera y dominantes de cadera. Dominantes de cadera, imagínense un trabajo en un plano con el cuerpo horizontal, donde vamos a realizar ejercicios como el hip thrust y se va a predominar el trabajo del glúteo mayor. Por otro lado tenemos las bisagras de cadera, donde vamos a tener toda la variedad de peso muertos y la mayoría de ejercicios de bisagra de cadera son realizados de pie. Trabajos de core o estabilización central. Sin dudas, cuando hablamos de core no hablamos de un grupo muscular y tampoco hablamos de un movimiento, sino trabajamos bajo un conjunto de grupos musculares que lo que buscan es estabilizar el núcleo central o el raquis. Sin dudas, los trabajos de estabilización central se pueden volver a subdividir entre trabajos anti-extensión, anti-flexión y anti-rotación. Patrón de movimiento de transportes. Sin dudas, un patrón de movimiento muy poco trabajado en el gimnasio o que muy pocos tienen en cuenta y básicamente aluce a un desplazamiento en el cual vamos a movilizar una carga determinada. Esta carga puede ser movilizada bajo un solo hemisferio, conocido como una acción antiflexión lateral o conocido como un ejercicio denominado maletero, y cuando la carga es trasladada sobre ambos hemisferios como caminata de granjero. Patrón de movimiento de rotaciones, también muy poco trabajado y aluce o predomina bajo el plano transversal y el eje vertical. Son aquellos movimientos como balones medicinales o rotaciones realizadas con un lineman o barra que de alguna forma van a trabajar también sobre la musculatura central. Una vez llegado a este punto nos vamos a encontrar que podemos ver una selección de ejercicios inmensa y muchas formas de clasificarlos. Nosotros nombramos alguna de forma básica y simple porque de otra forma estaríamos haciendo el video larguísimo y creo que es un tema para otro video futuro. Por otro lado, hay que entender que un mismo ejercicio también se puede encasillar en dos patrones de movimiento, como por ejemplo un peso muerto si lo analizamos como bisagra de cadera, si analizamos las cinemáticas superiores o brazos lo podemos encasillar como tracción y si analizamos las piernas lo podemos encasillar como empuje. Entrando más en ejemplo y siguiendo con esta concepción, podemos hablar de lateralidad y multilateralidad, es decir, el trabajo en el cual se va a predominar un hemisferio sobre el otro, como puede pasar en una sentadilla búlgara. Cuando hablamos de control motor, estamos hablando de trabajos que demandan mucha conciencia corporal, por ejemplo en aquellos ejercicios multiarticulares donde vamos a movilizar cargas muy pesadas o en ejercicios de estabilización central. Otro concepto importante es la agilidad, que sin dudas no va a ser lo mismo expresado en velocidad un peso muerto que un swing con una pesa rusa, ya que en un swing vamos a prevalecer mucho más la velocidad de ejecución, siendo un movimiento balístico con otras características. Otro concepto importante es la base de sustentación, donde podemos trabajar con un apoyo, dos apoyos, un apoyo asimétrico y también variando las diferentes posiciones respecto al eje central o el centro de gravedad del cuerpo. Y por último, trabajos de estabilidad, donde vamos a enfatizar el último apoyo, es decir, los propioceptores del pie que van a mejorar el apoyo y la transferencia de fuerzas con el suelo. En definitiva, y teniendo en cuenta estas clasificaciones y todas estas variables, es importante que en base a diferentes autores podamos de alguna forma atender al contexto específico de individualidad y con esto conseguir mejores adaptaciones de cada entrenamiento. Bueno gente, estamos llegando al final del video, espero que les haya sido de utilidad. No olviden de suscribirse para futuros videos, dejar la manito arriba y si tienen alguna duda o consulta, dejarlo en la casilla de comentarios. Por otro lado, comentarles que en nuestro perfil de Instagram hay muchísima información relacionada con estos temas de interés sobre las ciencias del ejercicio. Y además, toda la información de nuestro próximo curso de programación orientado a la fuerza y la hipertrofia, tercera edición. Que sin duda si sos coach o entrenador no te lo podés perder porque hay información de primera calidad. Y como decimos siempre, el esfuerzo no se negocia.